Cordial saludo a todas y todos. Hoy vamos a profundizar un poco más en un tema que trabajé esta semana en un video corto que lo llamé ¿Por qué un joven asesina? Pero el tema de manera más técnica sería la delincuencia juvenil. Desde una mirada psicológica, ¿por qué los jóvenes ingresan tan fácil a veces a salidas delincuenciales, a pertenecer a grupos armados o en estos casos que estoy tratando como de abordar mucho más, asesinar, hacer partícipes o protagonistas de tiroteos en países que se supone que son un poco más desarrollados, en el tema puntual en Estados Unidos? Entonces, para comenzar con el tema, vamos a utilizar preguntas. Y la primera pregunta que nos surge es, ¿por qué un joven delinque? O sea, ¿por qué un joven toma la salida de la delincuencia como estilo de vida? Hay muchas respuestas desde la perspectiva o desde la mirada social, desde la sociología, de la antropología, incluso desde la teología, pero hoy voy a dar un poco como de ideas sobre la psicología, específicamente sobre el psicoanálisis, que plantea en relación a esto. Bueno, lo primero que hay que decir es que tiene que ver con la ausencia de la función paterna. Y cuando estamos hablando de la función paterna, no estamos hablando de un papá físico, de un papá con pene, no, estamos hablando de alguien que en la estructuración o la educación de un niño tiene que cumplir esa función paterna. Cuando el padre de manera física no está porque falta, se espera que esa función paterna la asuma un abuelo, que esa función paterna la asuma un tío, pero que la función paterna no quede en el aire. Y desde esta perspectiva de mirada, respetando otras visiones, no es posible para la mujer asumir la función paterna, porque ella asume la función materna. Cada uno tiene sus funciones. Puede otra mujer diferente a la madre asumir tal vez la función paterna, pero no una misma persona. Entonces ahí quiero como dar esa claridad. En relación a esto, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo hace muchísimos años que esa función paterna en lo social no está funcionando de la manera adecuada, porque están creciendo los niños, los hijos, sin padre, sin función paterna, bien sea porque los padres no asumen su responsabilidad paterna ni ejercen esa función, bien sea porque no tienen abuelos o porque el abuelo no le interesa mucho también asumir este tipo de funciones, digamos, los hombres contemporáneos, los hombres modernos. Entonces hay un declive en esa función paterna y eso está originando muchos cambios sociales, está originando muchos cambios en la manera en que estamos interactuando con los demás, en la manera en que estamos interactuando con nuestra sexualidad y la sexualidad de los otros. Es algo que el psicoanálisis ha señalado desde hace muchísimos años, pero a lo que se le ha hecho muchos, desde mi humilde opinión, oídos sordos. Entonces, para mirar esta tesis, vamos a utilizar dos casos muy famosos, pero vamos a hablar un poco más desde un punto de vista teórico para darle un poco de contexto al asunto. Y es Freud. Desde psicoanálisis y desde los estudios no se profundizó mucho en la delincuencia juvenil, porque se daba, que pasaba, digamos que es un síntoma social que se da posterior a otros tipos de problemas que se dan en la estructuración de los niños y en la vida de los sujetos y los neuróticos. Tal vez por eso sí de pronto hay muchos abordajes, pero por parte de Freud y de Lacan no fue muy amplia la bibliografía. Pero en 1915 Freud habla un poco de los que delinquen por sentimiento de culpabilidad. Y ojo, porque empieza a darnos pistas, de una manera como siempre Freud muy brillante, de qué pasa. Paradójicamente, muchos creeríamos
que el que delinque o el que hace un acto delictivo siempre lo hace porque no siente ningún tipo de culpa. Lo que pasa es que la culpa, hay tipos de culpas. Existe una culpa que es positiva y que te puede empujar a ti a tener como un límite. Y existe otro tipo de culpas o unas necesidades de sentirse culpable inconscientes que son las que pueden llevar a los sujetos a cometer determinados actos. Y ahorita vamos a mirar cómo en los casos es muy interesante ver cómo la tesis de Freud aparece ahí de manera, digamos, brillante. Entonces, él nos va a decir que a veces la culpa empuja a los sujetos a delinquir como una necesidad de ser castigados. Ojo, que esta es la tesis que prácticamente se puede desarrollar muchísimo, de manera mucho más amplia en los estudios que ustedes quieran, científicos, sociológicos, cualitativos, y desde mi experiencia clínica van a encontrar ahí muchos elementos. Y es porque el niño a veces en su afán de querer ser identificado, reconocido por el padre, a veces comete pequeños actos delictivos o infringe la norma para llamar la atención de este y así verse reconocido, pero siente esa necesidad de ser castigado. Lo ideal es que eso pase en la infancia, en la niñez. Ese es un tema que actualmente lo llaman pauta de crianza. En otro video, digamos más profundo, lo retomaremos. Esa necesidad que tiene el niño a veces de ser, de que le llamen la atención, de que lo guíen, de que lo castiguen incluso, es una necesidad también inconsciente y es lo que a veces los padres modernos no están haciendo. Bien sea porque a veces las normas actuales, digamos, los limitan, les dicen usted no puede castigar a sus hijos de tal o cual manera, ojo, porque el castigo siempre tiene que ser un castigo fuerte, pero tratar de evitar el maltrato y la violencia. Pero ante ese temor y esa disyuntiva que tienen los padres actuales, muchos padres entonces ya es que definitivamente no castigan. Entonces pasa que los niños van creciendo sin muchos límites. Entonces Lacan en 1949, él habla un poco de la estructuración del yo del niño, cómo el niño estructura el yo, que es lo que le permite después ingresar de otra manera y de la manera más adecuada a la cultura. Él utiliza una teoría que es el estadio del espejo. Es un concepto muy amplio, voy a tratar como de dar una luz para que ustedes me entiendan un poco, y es que prácticamente el espejo del niño es el padre y la madre, en este caso la familia. Para asumir la norma, el espejo es el padre. El padre siempre tiene defectos, siempre es ambiguo, pero el niño es lo único en lo que puede mirarse, no en el padre como tal parado, en la función paterna. Entonces él se mira en el padre, se mira también en su propio yo, y por eso es muy bonito ver cuando los niños imitan los padres, cuando los padres están ahí o imitan a los abuelos o imitan a los tíos, a cualquier persona que esté cumpliendo esa función paterna, y los imitan. Y ellos dicen, voy a ir yo también al trabajo, yo voy a hacer esto como mi papá lo hace, yo voy porque están reconocidos, identificados ahí. Esa estructuración permite que el padre, si asume la función paterna, pueda instaurar la norma en el niño y él pueda tener límites para no atentar más adelante contra las normas sociales y por ende contra sus semejantes. Entonces, digamos que hasta ahí va Lacan, pero Lacan dice, que eso es fundamental. Lacan dice, no basta la función paterna, no basta que alguien esté ahí solamente diciéndole las normas, mostrándole las normas, por qué debes comportarte así socialmente para que no tengas problemas y para que puedas adaptarte a una sociedad. Él dice, la función paterna tiene que llegar más allá, tiene que llegar hasta la privación. Y es privar al niño o a la niña de aquello que el niño siente que le causa mucho placer, mucho goce, y así tenga que pasar por encima de los otros. El padre lo tiene que privar, y lo tiene que privar también del consumo excesivo. Entonces vemos como, por ejemplo, hay una competencia actualmente de los padres por darle a los niños asuntos materiales. Entonces mi hijo tiene que tener
la mejor ropa, mi hijo tiene que tener el mejor carro de batería, mi hijo tiene que tener un dron, y es en una competencia constante y cada vez hay niños que piden y piden. Y es sorprendente como hoy, por ejemplo, un regalo de Navidad de un niño puede tener un costo de 2 millones de pesos y al año siguiente tiene un costo de 3 millones de pesos y nunca el padre le pone, lo priva, nunca le dice, es que no hay la posibilidad. El padre revienta donde sea la plata, la función paterna o materna, si en este caso está solo con la mamá, revienta donde sea el dinero, pero esa privación, porque privar es más allá de castrar, privar es privar al otro de algo, así tú puedas dárselo, así tú puedas entregarle eso, tú lo privas y le dices, no, es que las cosas tienen un límite y tenemos que tener un control. Eso es algo que no se está dando. Entonces, ahora vamos a analizar dos casos muy lamentables, dos casos que fueron muy sonados, un poco amarillistas, pero nos van a permitir entender un poco más ese asunto que es bastante delicado. Y vamos a hablar de Salvador Ramos. Salvador Ramos, el joven de 18 años que en Texas, Estados Unidos, asesinó a 19 niños y 2 maestros. Vamos a mirar un poco su perfil psicológico. Salvador Ramos, ausencia paterna total. Al parecer el padre nunca asumió su labor paterna. Fue un padre solamente de nombre, pero nunca ni respondió económicamente por él, ni mucho menos, digamos, le dio amor, ni le dio la posibilidad de guiarlo, la posibilidad de que él se identificara con un ser un poco más moderado. Entonces había una función paterna total. En una declaración que da el padre de Salvador Ramos posterior a la masacre, dice que es que él no lo quería. Obvio, ¿cómo lo va a querer si es que nunca estuvo? Para que a usted lo quieran como padre, usted tiene que hacer presencia y hacer función paterna, no solamente enviar dinero, no solamente hacer una llamada cada 3 meses y enviar dinero. La función paterna implica tiempo, implica relacionarse desde el amor mucho más con sus hijos. Entonces ahí vemos claramente en este caso esa función paterna. Hay otra cosa fundamental en el caso de Salvador Ramos y que también lo he identificado en otros casos de perfiles de sujetos que se vuelven psicópatas, asesinos en serie, y es la falta del amor materno. Es que si no existe ni siquiera la función paterna adecuada y no existe el amor paterno y esto causa estragos, que no exista el amor materno, eso definitivamente es un desastre. En el caso de Salvador Ramos, la relación con su madre era muy mala, era muy tormentosa. Su madre consumía drogas, su madre tenía como un estilo de vida también sin muchos límites, y eso llevó a que Salvador Ramos terminara viviendo con su abuela. De pronto su abuela, en su afán de ayudar un poco al muchacho, se lo lleva a vivir creyendo pues que podría encaminarlo, pero ya el daño está muy avanzado y está hecho. Además las abuelas, ellas no tienen la capacidad de poner límites porque ellas dan solamente amor y se les imposibilita un poco cumplir la función, y en este caso no había abuelo, se les imposibilita cumplir la función paterna y mucho más poner los límites. Entonces lo que hacen casi siempre es dar gusto, pero no logran tampoco, y también por las diferencias de edades, entender por qué situaciones sociales está atravesando en este momento Salvador Ramos, que lo pueden empujar un poco a realizar ese acto que realizó. Y aparece también lo social, que no lo podemos obviar, ni lo podemos, digamos, ni le podemos quitar la importancia que tiene. Y en lo social vemos que en Estados Unidos la venta de las armas no tiene demasiados requisitos. Solamente miran antecedentes, pero no miran, por ejemplo, exámenes de salud mental, evolución de los niños desde pequeños al momento de comprar un arma. Entonces eso le facilita a él identificarse con algo que para él sea un poco más fuerte, sea la ley, y en este caso la ley para él fueron las armas. Y para su cumpleaños se compra las armas, empujado también por el bullying de la misma institución y el colegio donde él estudiaba. Empieza a sembrarse un odio
que lamentablemente desencadena en un pasaje al acto. Cuando a ellos los han encontrado, casi siempre los encuentran muy desorientados. En otro caso que vamos a hablar ahora, pero en el caso de él pasa al acto de una manera, y además tiene muchísimo tiempo porque la policía llegó más de 45 minutos después de que él está haciendo el acto. Entonces causa bastante daño, y es interesante no, es triste ver cómo él atenta contra los niños que ve indefensos y que ve felices. Casi como un atentado directo al sistema, como les voy a dar donde a ustedes más les duele, porque si no hay amor, y no hubo amor para mí como niño, y si la tribu a mí no me acogió, si no me dio ese calor, yo la voy a incendiar, y termina en esta tragedia. El siguiente caso del que vamos a hablar es de Nicolás Cruz. Nicolás Cruz, el asesino en otra institución educativa de la Florida en 2018. Este es un caso también que nos muestra la falta de la estructura y la estructuración familiar y cómo eso termina en una tragedia. Nicolás Cruz fue un niño adoptado, o sea, de su familia biológica no se sabe prácticamente nada. A él lo adopta una familia en Florida, parece ser que de avanzada edad, y su padre adoptivo muere cuando él tiene aproximadamente 5 años. Y quién sabe qué edad fue adoptado, probablemente lo adoptaron de 2 años, de 3 años. O sea que la interacción con la función paterna, en este caso con su padre, fue básicamente nula. Vemos que no había quien tampoco en este hogar pusiera un límite, no había con quien él se identificara, y crece solamente con su madre, y su madre al parecer le permitía todo. Entre una de las cosas que le permitía era la compra y la tenencia de armas. Él fue aficionado de las armas desde que era prácticamente desde la pubertad, y se fue enfocando en relación a esto. Es interesante ver cómo cuando también no está esa función paterna o alguien que ejerza el castigo y que ejerza la privación, el sujeto de manera inconsciente va y busca lo que siente que le puede tener temor, en este caso son las armas, y la manera de vencer el temor también es adquiriéndolas. Entonces él fue un fanático de las armas. Cuando su madre fallece en el 2018, a él lo asume, porque aún era menor de edad, una familia que tiene su custodia. En lo que investigué, me parece que la familia no logra un vínculo muy fuerte con él, porque él estaba pendiente de una herencia, y creo que la familia que lo adopta, no quiero ser prejuicioso, pero de pronto era una familia buena, pero también tenía necesidades, y también estaba un poco pensando en ese sentido. Sí le ponen como ojo, porque cuando él se va a vivir con esta familia, él tiene ya armas, muchas armas, varias armas, y esta familia lo único que le dice es, bueno, puedes vivir con nosotros, pero te vamos a dar un sitio como una caja fuerte donde tienes que mantener guardadas las armas. Parece ser que él tenía una copia de la llave donde guardaban esas armas, porque al momento de sacarlas, esta familia no se enteró. Y él pasa el acto muy planeado, y aquí sí es mucho más clara la tesis de Freud, y es la necesidad que tiene en este caso Nicolás Cruz de ser castigado. Nicolás Cruz toma las armas, comete el acto, pasa el acto, cuando lo encuentran está totalmente desorientado, casi como si hubiera estado en un estado psicótico, y lo encuentran, y él baja la cabeza, acepta de una manera, entre comillas, el error, aparece la culpa y aparece la necesidad de ser castigado, y él sabe que va a ser castigado, y en este momento está en un juicio donde puede llegar, donde le pueden dar pena de muerte. Vemos ahí cómo esa necesidad del castigo lo puede llevar a un sujeto a que pase al acto. En mi humilde opinión, fue lo que determinó de manera inconsciente y psíquica ese accionar de estos dos adolescentes que atentaron lamentablemente contra la vida de otros niños. Entonces, vemos cómo parece un chiste la falta de amor en las familias, la irresponsabilidad para asumir, digamos, la crianza o para tener hijos en esta sociedad está causando cada vez muchos más estragos. Y no solamente ya contra
las mismas personas que son víctimas de esta falta de amor, porque caen en drogadicción, porque son reclutados menores de manera muy pequeña o menores a grupos armados. En Colombia también lo vemos mucho. El reclutamiento de menores es muy fácil porque ellos no tienen personas fuertes, mecanismos de identificación poderosos que le permita decir al que lo quiere reclutar en un grupo armado, en una banda, no, yo no ingreso a eso porque tengo otras opciones de vida. Entonces vemos cómo estas falencias familiares, esta falta de función paterna, estos cambios lamentablemente entonces terminan en estos síntomas de jóvenes que están creciendo, que ya no atentan solamente contra ellos, sino que ya están atentando contra otros, en este caso tragedias contra niños, que no tienen nada que ver ni con nuestra responsabilidad como seres humanos, ni con nuestra indiferencia ante los problemas de salud mental, porque vivimos concentrados a veces en otros temas un poco más mediáticos que en nuestras propias familias. Entonces la invitación es a que mires en tu seno, en tu familia, de qué manera tú puedes ayudar a la función paterna, no solamente con tus propios hijos, con tus sobrinos, con los allegados. Esa puede ser una manera de evitar muchísimo dolor, muchísima soledad, muchísimas tragedias. Espero les sirva este video, síganme en las redes, compartan el video, suscríbanse al canal, que es una manera como de reconocer mi trabajo y que este mensaje llegue a muchas personas que les pueda servir. Hasta luego.